sin antes hacerles recuerdo de que el día lunes es el primer parcial, ¿no? El lunes 7 de septiembre del 2020. Las horas y todo eso vamos a explicarles con anticipación, más o menos unos 2 días antes. Continuando con el tema de lo que son las enzimas, vamos a hablar de lo que son los modificadores en la actividad enzimática. Existen algunos modificadores que son con característica positiva. Y en este caso son iones que hacen un puente para unir el sustrato con la enzima. Puede ser un ion metálico que va a participar en la catálisis formando parte del sitio activo, o puede ser un ion metálico que va a mantener la enzima con una forma estructural catalíticamente activa. Estos son los que van a actuar en forma positiva, los iones metálicos. Hay un término que se utiliza que es metaloenzimas. Entonces, es la enzima que contiene una cantidad definida de un ion metálico y que va a estar unido en forma imprescindible para que se produzca la acción catalítica. Si es que en algún momento se produciría la separación o de repente no estaría presente el ion metálico, entonces no va a haber actividad, esa actividad se va a anular hasta que vuelva otra vez el ion metálico a unirse para que vuelvan a realizar el tema de la actividad catalítica. Los iones mencionados son el hierro, el cobre, el zinc, el molibdeno, que van a ser parte de muchas de las reacciones. Asimismo, como hay moduladores que son de forma positiva, va a haber otro grupo que, al contrario de producir de que la reacción se produzca, van a inhibir que ésta se produzca, y es por eso que hablamos de lo que es la inhibición enzimática. Es decir, que va a ser la disminución de la actividad enzimática por un agente químico, algo que va a hacer que esa unión no se efectivice, o si es que se efectivice, no produzca la reacción esperada. En este caso existe una clasificación en cuanto a lo que es la inhibición enzimática, y hablamos de lo que son los inhibidores enzimáticos, que pueden ser de carácter reversible o irreversible. Ya el nombre lo está diciendo. Reversible es de que una vez que puedan producir la inhibición, pueden retirarse y obviamente la enzima va a seguir haciendo su función. Mientras que si hablamos de irreversible, una vez que se forme la unión de esa sustancia con la enzima, ya no va a poder hacer la función la enzima. Automáticamente se va a bloquear, se va a anular la función que tendría que hacer la enzima. Vamos a ver los ejemplos y vamos a ir viendo el flujograma. Como ustedes pueden ver, lo que está en amarillo es la enzima y lo que está en verde es el sustrato. Entonces, cuando hablamos de inhibidores enzimáticos reversibles del tipo competitivos, dice que es de conformación similar al sustrato. Aquí el sustrato lo estamos viendo en color verde, pero si ustedes se fijan, el inhibidor competitivo tiene la misma forma, pero está con otro color. Eso es para que nos demos cuenta de que no es el sustrato el que está ingresando al sitio de acción de unión, sino que está ingresando otra sustancia que se está comportando como un inhibidor competitivo, ¿no? Y obviamente lo que va a hacer es que una vez que esa sustancia ha ingresado al sitio de unión, obviamente no va a permitir que el sustrato que debería ingresar ingrese, y entonces de esa manera va a evitar que la enzima cumpla su función y obviamente va a inhibir la reacción enzimática que tendría que realizarse. Ahora, el grupo de lo que son inhibidores enzimáticos reversibles no competitivos se van a unir a la enzima, pero no se van a unir en el sitio activo, sino se van a unir en otro lugar, en un sitio distinto al centro activo, al sitio de unión. Si ustedes se fijan, aquí está la enzima, el sustrato está ingresando donde debe ingresar, pero el inhibidor está entrando en otro lado. Y lo único que va a hacer es modificar tal vez la estructura de la enzima para que no pueda producirse la reacción que tiene que realizar la enzima. Si ustedes se fijan, aquí está ingresando totalmente como si fuera una llave, una cerradura, pero aquí, una vez que ha ingresado el inhibidor, lo que ha hecho ha sido deformar y están dejando un espacio, y es por esa razón que no va a poder haber la reacción entre lo que es la enzima y el sustrato.
Y obviamente lo que habíamos visto, los irreversibles y bueno, los acompetitivos que se unen al complejo. En este caso se está uniendo al complejo, igual no va a permitir que se produzca lo que es la reacción enzimática. Ya yendo un poquito, otra vez haciendo el repaso de esa clasificación que ya habíamos visto, cuando hablamos de inhibición reversible de tipo competitiva, aquí el dibujito está, el esquema está mucho mejor. El sitio activo es este espacio que ven con un remarque en azul. Es el sitio donde va a recibir el sustrato la enzima. Este es el sustrato, lo que está en verde, y el inhibidor está en rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que normalmente sucedería es de que la enzima va a recibir al sustrato y va a ingresar, como si se trataría de una llave o una cerradura, va a ingresar exactamente para que se produzca la reacción y obviamente tengamos el producto, ¿no? Y la enzima salga sin ninguna modificación. Pero ¿qué pasa cuando este inhibidor, que tiene casi las mismas características del sustrato, ingresa a ese espacio? Si ustedes se fijan, lo que cambia entre el inhibidor en este ejemplo y el sustrato es la cabeza, podríamos decir, que esta es redondeada y esta es cuadrada, pero el lugar por donde se van a juntar a lo que es la enzima es similar. Entonces, cuando el inhibidor ingresa a lo que es la enzima, está ocupando el espacio que tendría que ocupar el sustrato y es por eso que el sustrato no va a poder ingresar al espacio para producirse la reacción y esa es la manera como produce la inhibición este tipo de sustancias, ¿no? Entonces aquí ven, aquí tendría, esto es lo normal que debería suceder y aquí está el inhibidor uniéndose a lo que es la enzima y obviamente aquí está el sustrato que quiere ingresar, pero como ya está ocupado el espacio no va a poder hacerlo. Y obviamente no se va a producir la reacción, pero en los lugares donde sí se ha colocado sí se produce lo que es la reacción. El ejemplo que tenemos de este tipo de inhibición son los medicamentos. Uno de ellos es el alopurinol, que lo que hace es, como ustedes miran aquí, va a bloquear lo que es la xantina oxidasa para que evite que se forme lo que es el ácido úrico. Esto se utiliza sobre todo en las personas que tienen gota, que es una enfermedad donde existe acúmulo de lo que es los cristales de ácido úrico a nivel de las articulaciones, sobre todo del primer ortejo del pie. Entonces, este medicamento lo que va a hacer es anular esta enzima para que no se produzca la formación de lo que es el ácido úrico, ¿no? Y esto es reversible porque esto va a ser mientras la persona tome la medicación. Si la persona deja de tomar la medicación, obviamente esto va a volver a ser la función normal, ¿no? La función normal. En cuanto a la inhibición reversible no competitiva, eh, es lo que les había comentado mucho más antes, de que miren, aquí está la enzima, tenemos el reborde azul, aquí está el sustrato y este sería el inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo cuando se une la enzima con el inhibidor? Lo que va a hacer es distorsionar la estructura de la enzima. Entonces, lo que va a hacer es que posiblemente el sustrato no pueda unirse con la enzima, ¿no? Y o en su defecto, si va a haber eh, esta unión, o es que si es que el sustrato, o digo, el inhibidor no se junta con la enzima, entonces el sustrato va a ingresar con la enzima y va a producir la reacción y va a producir sus productos, ¿no? Entonces aquí está el sitio del inhibidor, si ustedes se fijan, es igual como una llave, una cerradura, y obviamente aquí está el sitio activo, que es donde va a ingresar el sustrato. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este caso el inhibidor? Va a hacer que, si por decir, o sea, la función principal de lo que es la enzima es el tema de aumentar millones de veces lo que es la reacción enzimática, es decir, va a haber mayor velocidad de reacción. ¿Y qué es lo que está haciendo en este caso el inhibidor? Aparte de poder incluso deformar lo que es la estructura para que no ingrese el sustrato, va a hacer que se enlentezca esta reacción. Y esa es una forma también en la que va a producir esta inhibición reversible no competitiva. Ahora, cuando hemos mencionado ya en el cuadrito, hemos hablado de la inhibición irreversible. Entonces, lo que va a hacer es producir una inactivación, pero es permanente, es decir, que ya no se va a poder desunir el inhibidor con la enzima, lo que va a evitar definitivamente que la enzima cumpla su función, ¿no? Y obviamente, por tanto, el sustrato no va a poder ingresar. Si ustedes se fijan en la gráfica, el verde es lo que es la enzima,
Aquí está el sustrato, si ustedes se fijan es como un rompecabezas que va a ingresar exactamente al sitio de unión o al sitio activo. Y obviamente una vez que el inhibidor ingrese a una parte de lo que es la enzima y se junte, porque si ustedes se fijan, y no está de otro color, sino se ha convertido en el mismo color y está formando parte de la estructura de la enzima, entonces esto ya no se va a separar y es por eso que ya no va a permitir que el sustrato ingrese y obviamente que la enzima cumpla la función. El ejemplo que tenemos de una inhibición irreversible es la intoxicación con sustancias como por ejemplo el raticida, que es un tipo de carbamato, y los organofosforados, que es un tipo de sustancias que utilizan sobre todo para en la agricultura para la fumigación de lo que son las hectáreas de plantaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ingresa ese tóxico al organismo? Lo que hace es bloquear en forma irreversible, va a bloquear lo que es la enzima colinesterasa y va a evitar que se produzca la degradación de la acetilcolina. Si ustedes se fijan aquí está formándose el complejo acetilcolina colinesterasa. Aquí están el significado de las iniciales, acetilcolina, acetilcolinesterasa. Y obviamente, como va a producirse esa unión irreversible, entonces esa sustancia, este neurotransmisor, se va a liberar a nivel de lo que son las terminaciones nerviosas y va a producir una sintomatología en la persona que va a ser tan comprometida que nosotros cuando demos algún medicamento no vamos a poder revertir esa unión y obviamente la situación del paciente es catastrófica, sobre todo en el tema de los organofosforados que producen este tipo de reacción que hace que los pacientes, la verdad es que la mayoría de los que nosotros hemos podido ver en terapia intensiva han llegado a fallecer porque se ha producido esa unión irreversible. Y si en algún momento logran sobrevivir, esa reacción les produce una serie de complicaciones, sobre todo en lo que es la parte del sistema nervioso. Entonces se produce un síndrome colinérgico porque lo que está en abundante cantidad es la parte de la acetilcolina y nos va a producir dos tipos de efectos muscarínicos y efectos nicotínicos. En lo que respecta a los efectos muscarínicos, va a producir bastante cialorrea, va a producir incluso diaforesis en la persona. Si ustedes se fijan, este es un ojo, esta es la pupila, esa es la característica. Existe una miosis se llama cuando existe contracción, y midriasis cuando al contrario existe una dilatación. Entonces, esto es una miosis, puede producir también dolor abdominal, estado nauseoso, diarrea. Y los nicotínicos van a producir fatiga y otro tipo de sintomatología. Asimismo, también producen alteraciones en el sistema nervioso central que incluso pueden llevar al coma al paciente, ¿no? Por esas razones que ese tipo de unión de inhibición que va a producir a nivel de lo que es, sobre todo en este caso, lo que estamos hablando de los tóxicos a nivel central, que se produce de carácter irreversible, es bien catastrófico para el paciente, ¿no? Ahora, asimismo, tenemos otra terminología que utilizar, se llama proenzimas o zimógenos. Se denominan así porque son precursores enzimáticos inactivos. Aquí ustedes ven una cadena de aminoácidos y este es el zimógeno. Pero cuando se le retira esta parte que está en rojo, porque está en dos colores, azul y rojo, si ustedes se fijan, una vez que se retira esta parte, entonces esta era la enzima que está inactiva, pero cuando se retira la parte roja, entonces es la enzima activa, ¿no? Los ejemplos de este grupo son las enzimas del sistema digestivo. En este caso tenemos que es el tripsinógeno que se va a volver en tripsina y el quimotripsinógeno que se va a convertir en quimotripsina, ¿no? Estos que ustedes están viendo en unos colores grises son los zimógenos, o sea, son las sustancias que son inactivas, mientras que lo que ya están viendo en colores claros es la enzima activa que se ha producido, se ha convertido en esta otra sustancia activa. También hablan de lo que es la regulación alostérica y va a actuar igual de dos formas, produciendo ya sea inhibición o produciendo activación. En este caso, cuando produce la inhibición, el sitio activo en donde se tiene que unir un inhibidor se va a cambiar ligeramente.
y por lo tanto la función va a ser menos eficiente. Y eso es lo que pasa. Si ustedes se fijan, aquí está la enzima, aquí está el sitio alostérico es otro lugar, aquí está el inhibidor, se va a unir, y si ustedes se fijan, miren, el sitio activo era grande, para que ingrese el sustrato, que igual hacemos la misma similitud de que es como un rompecabezas que tiene que ingresar exactamente. Pero ¿qué pasa cuando ingresa el inhibidor? Entonces lo que hace es disminuir el lugar del sitio activo, que es donde tiene que entrar el sustrato, y obviamente este sustrato ya no puede ingresar a ese lugar. No va a poder ingresar, y de esa manera se está produciendo una inhibición, está inhibiendo, está haciendo que la enzima ya no cumpla su función. La otra manera es, se unen a una enzima en lugares que no son el sitio activo y causan un aumento en la función de este. Y el ejemplo acá está, la enzima, el sitio activo que está alterado, el activador en este caso, que va a ser lo contrario a lo que es la inhibición, y obviamente aquí está el sustrato y el sitio activo, ¿no? Lo que va a hacer en este lado de activación es que va a aumentar la función, mientras que cuando hablamos de inhibición, lo que va a hacer es inhibir, va a inhibir, o en su defecto va a evitar que se produzca la formación de lo que es el complejo enzima-sustrato. Y hay dos términos que se utilizan en cuanto a lo que es las enzimas alostéricas. Hablamos de homotrópico y heterotrópico. Cuando hablamos de homotrópico, cuando el propio sustrato es un modulador, ahí es que se denomina modulador homotrópico. Y cuando una molécula es diferente del sustrato, el modulador es una molécula diferente al sustrato, entonces se le llama modulador heterotrópico. Esto no es tan complicado de comprender. Asimismo, existe unas retroalimentación, le llamamos feedback, cuando se va a producir la reacción enzimática. Y es un mecanismo también de regulación enzimática. Entonces, ¿qué va a haber? Inhibición por metabolito formado en la vía metabólica, que se va a unir a un sitio alostérico. Vamos a empezar acá. Si ustedes se fijan, el sustrato está en verde, es triangular. Aquí tenemos la enzima, está ingresando exactamente a su lugar, y obviamente de la reacción de estos va a haber un producto. A este le están llamando como sustrato intermedio, que es esto en color lila. Eso se va a unir a otra enzima, esta es la enzima 1, aquí está la enzima 2, y la reacción de ambas va a formar otro producto que le están llamando sustrato intermedio B. Si ustedes se fijan, igual es color celeste, igual se va a unir con otra enzima que tenga estas características para que se empalmen, para que se junten. Y obviamente una vez que va a salir el producto, va a salir el producto final, y obviamente cuando este producto haya rebasado un límite, lo único que va a hacer es inhibir esta vía. Y se va a unir a un sitio alostérico, en otro lugar, no en el sitio de actividad o de unión, y lo que va a hacer es simplemente que el sustrato ya no ingrese. Y eso es porque el organismo está definiendo que ya hay bastante de este producto, ya no tenemos que producirlo. Entonces, esa es una manera de regulación también que se produce dentro de lo que es el organismo. Así también existen enzimas de modulación covalente, y lo que van a hacer es que van a producir una unión que puede tener un efecto positivo o negativo. Obviamente, igual lo que habíamos visto, inhibición o en todo caso activación. Y esto va a estar dado más común por la unión de grupos fosfatos, que va a producir una fosforilación, ¿no? Esa es la manera en la que se va a producir la modulación covalente. Esta es la parte que a nosotros nos interesa y hay que ponerle más énfasis, es con respecto a la clínica médica, es decir, en qué nos sirve a nosotros saber todas las funciones de estas sustancias, y cómo nosotros vamos a poder valorar en un resultado de algún laboratorio que se solicite. Entonces, los niveles plasmáticos nos van a reflejar el equilibrio entre la liberación de la enzima de la célula y su catabolismo y excreción. De esa manera nosotros vamos a poder hacer valoración dependiendo de estas características, ya sea de su catabolismo o su excreción o su liberación. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando las enzimas están elevadas? Nos van a detectar dos cosas. En este caso, si que exista un
un daño, eso es lo que va a detectar, o en su defecto que existe una proliferación. Cuando hablamos de proliferación, estamos haciendo la asociación con el tema de un cáncer, proliferación celular, y esto es daño a nivel celular. ¿Dónde? Las enzimas, sobre todo, nos van a servir para hacer la valoración a nivel de lo que es la parte hepática, lo que es el páncreas. Una de las principales es a nivel del corazón, pero también existen otras funcionalidades que las vamos a ver más adelante. Pero son las tres las que vamos a poner el énfasis. En la parte hepática, nosotros cuando hacemos la valoración, lo que vamos a solicitar en los laboratorios es para saber cómo está la funcionalidad del hígado. En ese caso, cuando nosotros vemos que existe una alteración a nivel hepático, puede ser de características de acuerdo al tiempo de evolución, puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda, es menor a 6 meses y si es crónica, es mayor a 6 meses. Ese es un tipo de clasificación que ya nos está dando una pauta de lo que puede estar sucediendo en la parte hepática. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver de acuerdo a los laboratorios que vamos a solicitar? Existen varios, ahorita los vamos a explicar uno por uno, pero cuando hablamos de la función hepática, nosotros vemos lo que son las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina, vemos la GGT, que es la glutamiltransferasa, vemos las bilirrubinas, que son otras sustancias que igual las vamos a ver, que no están en este grupo, son catalogadas como enzimas, y también les voy a explicar por qué. Pero si nosotros hablamos de las aminotransferasas, si alguna vez ustedes ya han escuchado, es lo que llama la TGO y la TGP. Esas son sus abreviaciones. Esas son las antiguas. AST o ALT es la nueva nomenclatura, pero en todos los laboratorios van a seguir encontrando como TGO o TGP. Entonces, cuando nosotros solicitamos esos dos laboratorios en particular, lo que estamos queriendo ver es si ha habido alguna alteración a nivel hepatocelular, a nivel de las células del hígado. Y cuando nosotros solicitamos lo que es la fosfatasa alcalina, o cuando está elevada, lo que vamos a ver son problemas de colestasis a nivel de lo que es el hígado. Entonces, ya yendo a lo que son los estudios, son estas cuatro tipos de enzimas que son las que se solicitan cuando queremos ver lo que es la función hepática. Las transaminasas o aminotransferasas van a estar localizadas sobre todo a nivel de lo que es la parte hepática, es por eso que más las utilizamos para la valoración del hígado. Pueden estar también a nivel del miocardio, a nivel renal, a nivel nervioso y a nivel del músculo estriado. Puede haber una alteración de estas enzimas cuando existe alguna alteración a nivel de estos sistemas, pero sobre todo lo pedimos para valorar lo que es la parte hepática, por eso es que es la descripción que se hace en esta parte. Entonces, estamos con la TGP y la ALT. Los valores de referencia, aquí en el texto solamente están refiriendo hasta, es decir, no existe un número inferior, lo mismo en la TGP, en la GGT y en la fosfatasa alcalina de 55-85, pero ustedes tienen que saber que cuando el TGP está alterado, nos va a definir, nos va a determinar que existe una enfermedad a nivel del hígado. Es por eso que dice que es más específica. Si existe una alteración, entonces ya nos está avisando que existe una alteración a nivel de hígado. Pero también si es que estuviera alterada o estuviera elevada, estuviera más del valor superior, entonces nos va a avisar de procesos inflamatorios necróticos, nos va a ayudar para el tema de una hepatitis viral, para saber la actividad, pero también a nivel, nos podría dar una orientación del tema de infarto de miocardio, pero no es la primera opción para determinar este diagnóstico. Entonces, por eso es que la TGP sobre todo se le va a utilizar para el aspecto hepático. En este caso, aquí existe un error de typeos, TGO. Los valores de referencia igual. Aquí no tomamos en cuenta miligramos ni porcentajes, sino son unidades por la cantidad. Igual va a medir lo que es la actividad hepática, la cronicidad de la hepatitis viral, y también mencionan el tema del infarto de miocardio, pero no es la primera opción. Esto es ¿por qué? Porque está a nivel del músculo estriado, que está a nivel del corazón, ¿no? Esta es otra enzima, igual el valor de referencia es 0,40 unidades, donde va a localizarse en primera instancia esta enzima a nivel del hígado, páncreas,
va a haber en menor cantidad a nivel del riñón, incluso a nivel de lo que es la próstata, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a referir si es que este laboratorio estuviera alterado? Que existe si es que además estuviera sumado un aumento de lo que son las bilirrubinas, que no son enzimas las bilirrubinas, nos va a determinar que existe una ictericia obstructiva, es decir, que puede haber un cálculo, puede haber un tumor, algo que esté obstruyendo para que la bilis sea liberada, sea evacuada, ¿no? De lo que es la vesícula. Asimismo, nos va a hablar de una posibilidad de una cirrosis biliar, tal vez de un carcinoma. Carcinoma es la terminología que se utiliza para el tema de los cánceres, y también nos va a servir para determinar el tema de si el paciente es alcohólico o no. Esta otra enzima es la fosfatasa alcalina. La referencia, los valores de referencia de 25 a 85 unidades. Igual, nos va a determinar tal vez alteraciones a nivel hepatocanalicular, a nivel óseo, ya sea por déficit de vitamina D. Ustedes ya saben que estamos hablando de lo que es el raquitismo, igual en el tema de lo que es la paratiroides, que es una hormona, y obviamente metástasis ósea. Metástasis, si es que algunos no saben qué se refiere el término, es la... ¿cómo decir? Son lugares donde ha migrado, otros lugares donde ha migrado el cáncer, que podría tener un lugar primario, es decir, donde se esté formando en primera instancia, pero luego está migrando a otros lugares, ¿no? En este caso, metástasis ósea, se asume que no es el primario la parte ósea, sino que está viniendo de otro lado el cáncer. Esto es lo que la otra cosa que yo les explicaba, es el tema de la producción de excreción, es decir, no es una enzima la bilirrubina, es un pigmento amarillo anaranjado que está presente en la bilis y forma parte de lo que es el catabolismo de los glóbulos rojos, o en este caso de la hemoglobina. Entonces, no es un pigmento, pero en el texto lo mencionan como parte para definir lo que es la funcionalidad del hígado. Entonces, para que no se confundan, esta no es una enzima, es un pigmento. Pero es importante que ustedes sepan que cuando hablamos de función hepática, estamos hablando de esto, ¿no? Aquí existe el error que les dije, esto es TGP, esto es TGO, GGT y FAL. Estas son las iniciales que casi con estos nombres es con los que ustedes van a observar en lo que son los laboratorios, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que nos va a valorar la bilirrubina? Existe un valor de 0,2 a 1,2 miligramos por decilitro, es diferente a la otra, el otro es en unidades. Y obviamente, dependiendo em, eh, el lugar, nosotros ya vamos a poder darnos cuenta, de acuerdo a cuál es la que está elevada, ya podemos darnos cuenta en qué lugar está la alteración a nivel del hígado. Entonces, esta es la bilirrubina total, que va a tener dos divisiones, una que es la bilirrubina directa y otra que es la bilirrubina indirecta. La sumatoria de esas dos bilirrubinas nos va a dar la total. Es por eso que en el laboratorio, eso lo vamos a ver en prácticas, les van a dar siempre bilirrubina total, bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. Y cada una de ellas, ya si es que está alterada o está elevada, ya les va a estar inclinando a algún tipo de patología. En este caso, como aquí dice, si es que hubiera un aumento de lo que es la bilirrubina indirecta, estaríamos hablando de que la lesión es prehepática, es decir, antes de lo del hígado, porque existe un aumento en la producción de esto, ya sea porque ha habido mucha destrucción de lo que son los glóbulos rojos y obviamente el tema del catabolismo de la hemoglobina, o porque esa bilirrubina no ha sido conjugada. Bueno, eso lo van a ver un poco más adelante, pero las causas que van a producir esto es una anemia hemolítica. Hemolítica significa que hay hemólisis, que hay destrucción, y obviamente la destrucción de qué? De lo que son los glóbulos rojos. Entonces, cuando existe esto, lo que se va a aumentar es la bilirrubina indirecta, la que no está conjugada. Obviamente hay otras enfermedades, igual hay fármacos que pueden producir aquello. Y lo que vamos a ver en este caso, si es que la bilirrubina alterada es la indirecta, entonces va a estar asociado a que la localización de la lesión es prehepática, es decir, antes de que llegue al hígado. Cuando hablamos de que ya está en el hígado, entonces pueden estar alteradas o elevadas ambas, tanto la directa e indirecta. ¿Y esto por qué va a suceder? Porque hay una disminución en la captación o conjugación, y obviamente puede haber una alteración también en la eliminación de este elemento.
¿Y qué es lo que vamos a tener que pensar nosotros? Es que hay puede haber una hepatopatía difusa a nivel del hígado que está evitando que se produzca esta captación o esa eliminación o esa conjugación, ¿no? Y cuando hablamos de poshepática, esto ya es cuando la bilis tiene que ser eliminada, tiene que salir de lo que es la parte del hígado y obviamente ahí lo que va a estar alterado es enteramente lo que es la bilirrubina directa. Y es por eso en esta poshepática que muchas veces si estuviera alterada la bilirrubina directa más lo que es la GGT, entonces podríamos estar nosotros frente a un cuadro de un paciente con una ictericia, si es que esto estuviera alto, se llama a cuando los valores de bilirrubina están altos, se llama hiperbilirrubinemia, cuando están más altos de 1.2 miligramos, la total, eso es importante que sepan de la total. Entonces, cuando tengamos esas dos valoraciones, podríamos nosotros pensar que por ahí este paciente esté cursando con algo obstructivo, es decir, que puede ser un cálculo, puede ser una tumoración, y lo que nos va a ayudar a descartar o definir qué es lo que está pasando con el paciente es solicitarle una ecografía abdominal, que es lo que nos va a definir qué es lo que está pasando a nivel de esa vía viral y por qué razón no se está pudiendo producir la eliminación de lo que es esta sustancia que es la bilis, ¿no? Pero como les vuelvo a reiterar, esto está mencionado en el texto porque es parte de la valoración de la parte hepática, pero esto no es una enzima. Las enzimas son estas, TGP, TGO, GGT y fosfatasa alcalina FAL. Estas cuatro sí son las enzimas, ¿no? Para que ustedes no se
y ALT y AST significan aspartato, alanina transferasa y alanina amina transferasa. Y la GGT es la gamma glutamil transpeptidasa. Entonces, los nombres son largos, pero en los laboratorios ustedes los van a encontrar como TGP, TGO y GGT. Lo importante es que ustedes sepan qué es lo que queremos valorar cuando solicitamos estos laboratorios, o en su defecto, si es que encontraríamos un resultado alterado, a qué nos está orientando, ¿no? Lo mismo el tema de las bilirrubinas. Ahora, en el tema de lo que es el páncreas, existen dos enzimas que se mencionan en el texto, que es la alfa-amilasa y la lipasa, que son las que nos permiten a nosotros hacer un diagnóstico si es que está produciéndose algo a nivel de lo que es el páncreas. Este es el páncreas, ¿no? Que ustedes se fijan, ustedes ya saben por anatomía dónde está localizado, cuál es la estructura. Entonces, los valores de referencia de la alfa-amilasa están en unidades Somogy, unidades litro, y esto es lo que refiere, como les he vuelto a decir, los valores de referencia son diferentes de acuerdo al laboratorio, pero lo que menciona el texto es de 60 a 150. ¿Dónde vamos a encontrar estas enzimas? Sobre todo a nivel del páncreas, pero como ustedes se fijan, no solamente está ahí, sino también está a nivel de las glándulas salivales, también está a nivel del hígado y también a nivel de lo que es el sistema reproductor femenino, las trompas de falopio. Es por eso que si existe una alteración o una elevación de esta enzima, podría haber una alteración en cualquiera de estas estructuras, pero sobre todo a nivel de lo que es el PAX, ¿no? Entonces, cuando existe una elevación de esto, si es que la elevación, en algún momento habíamos hablado que existen laboratorios que depende del valor que está unas 2 o 3 veces más el valor de referencia, en este caso el valor superior, en este caso nos está aproximando al diagnóstico. Y en la pancreatitis sucede eso, cuando la amilasa está 5 veces el valor, es decir, 5 veces 150, entonces ya nos está inclinando a que puede tratarse de un problema de páncreas, ¿no? Si el valor estuviera inferior a eso, entonces podríamos pensar en otras alteraciones y siempre haciendo la valoración del paciente. En este caso, nos puede avisar si es que estuviera alterado, si hay un abdomen agudo, sobre todo si es secundario a lo que es una pancreatitis, o tal vez existe una perforación en una úlcera péptica a nivel de lo que es la parte del tubo digestivo. Puede también avisarnos, aunque no es la primera opción, si es que se trata de una colecistitis aguda. Colecistitis significa inflamación a nivel de lo que son las vías biliares, obstrucción intestinal, ya sea porque haya un fecaloma, es decir, que haya materia fecal que está evitando que los intestinos cumplan su función, incluso en el tema de lo que son traumatismos abdominales. Y si ustedes se fijan, igual, cuando existe, por ejemplo, le hacemos todas las valoraciones, pensamos en pancreatitis cuando este está elevado y de repente no hay nada, pero sigue elevada la amilasa y es mujer, entonces puede que se nos haya ido preguntarle fecha de última menstruación a la paciente, o en su defecto tal vez hacerle una prueba de embarazo si es que está en la edad fértil, porque ha habido bastantes sorpresas en algunos pacientes en las que mediante esta amilasa se ha hecho el diagnóstico de lo que son embarazos ectópicos. Embarazo ectópico se refiere, para los que no sepan, es cuando obviamente el embarazo no está localizado a nivel de lo que es la cavidad uterina, sino se puede producir a nivel de las trompas, puede producirse a nivel de los ovarios, incluso puede ser en la cavidad abdominal, en otra localización que está fuera del útero. Y obviamente, cuando está fuera del útero, va a producir muchas alteraciones y generalmente produce sangrados terribles en la mujer, y que a veces son catastróficos y que les llevan pues al fallecimiento. Entonces, ha habido casos en los que se ha hecho el diagnóstico de un embarazo ectópico porque se ha encontrado esta alteración. Se ha pensado en pancreatitis, se hace todos los estudios para descartar, no existe nada a nivel del páncreas, pero sigue esto elevado. Entonces, si es mujer, hay que hacer las indagaciones. Asimismo, está esta otra enzima que es la lipasa, los valores de referencia que aquí están mencionados. Igual nos va a servir para el tema de dar un posible diagnóstico de una pancreatitis aguda, un carcinoma de páncreas, esto es un cáncer a nivel de lo que es el páncreas. Y si es que la pancreatitis no solamente es aguda, sino también crónica, igual el tema de las obstrucciones. Entonces, cuando nosotros queremos, por ahí la amilasa está entrando ya dentro de la normalidad, entonces lo que nos va a ayudar también a hacer un diagnóstico de pancreatitis es la solicitud de lo que es la lipasa. Otras valoraciones que se hacen, este es otro tipo de enzima, la fosfatasa ácida, que nos va a permitir hacer valoración de lo que respecta a la parte
de la próstata y a nivel de lo que está sucediendo a nivel de los huesos. En este caso existe una forma, una isoenzima, eso ya habíamos visto, que es la fosfatasa ácida prostática. Esta es exclusivamente a nivel de lo que es la próstata, y obviamente una alteración de eso es como un marcador tumoral que se utiliza. Si ustedes alguna vez han escuchado, si tienen algún familiar mayor, sobre todo estas valoraciones les piden a los hombres cuando tienen más de 60 años, si es que tuvieran algún tipo de sintomatología a nivel urinario o a nivel prostático, entonces hacen para ver la asociación de que podría tratarse de algún problema neoplásico, entonces esto lo utilizan como un marcador tumoral, es decir, que están intentando detectar si hubiera cáncer a nivel de lo que es la próstata, ¿no? Ahora, no vamos a tener tiempo ya para que ustedes participen, jóvenes, pero si ustedes se fijan, este señor se está quejando de algún dolor y se está agarrando el pecho. Entonces, nosotros asumimos que algo está sucediendo a ese nivel, y eso en líneas generales se llamaría un dolor torácico, pero como dentro del tórax existe un sinfín de órganos que podrían estar siendo la causa de esta sintomatología que está presentando el paciente. Obviamente, una de las que se tienen que descartar en primera instancia es el tema de un infarto de miocardio, porque es de carácter catastrófico si es que nosotros no hiciéramos el tratamiento, porque puede pasar el tiempo y podría estar evolucionando, o en su defecto puede llevarlo a la muerte al paciente. Entonces es por eso que cuando una persona viene con dolor torácico, como este señor, intenso, y que no cede con nada, con ningún cambio postural, y que lo que asocian cuando las personas comentan esto, dicen que es inminente, que es una sensación de muerte. Entonces, lo primero que se debe hacer es, si ingresa a una emergencia, es hacerle un electrocardiograma para ver si hubiera alguna alteración, pero también hay que hacer el descarte con el tema de lo que es las enzimas cardíacas. Entonces, para que tengan una idea de más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, está el corazón. Estas son las arterias. Generalmente, ¿qué es lo que pasa en las personas? Generalmente son personas mayores, más de 45 años o 50, que además tengan algún tipo de comorbilidades. Si ustedes se fijan aquí, la sangre está fluyendo porque la arteria está libre y no va a haber ningún inconveniente, entonces el corazón y todas las estructuras van a funcionar dentro de lo normal. Pero ¿qué pasa cuando aparecen trombos? Es decir, aparecen trombos, aparecen placas de ateroma. Ateroma es la formación de el colesterol malo que se va a acumular a nivel de lo que son las arterias, y lo que van a hacer es disminuir el diámetro de la arteria para que haya el flujo, y obviamente puede llegar un momento en que lo ocluya totalmente. ¿Y cuál es la repercusión? El lugar del corazón donde está pasando eso va a empezar a morir. Y esto que ven ustedes en oscuro es que el corazón está muriendo, es la zona dañada, y se va a producir ahí muerte, se va a producir necrosis. Y obviamente eso es lo que repercute y eso es lo que produce el dolor en las personas, ¿no? Si ustedes se fijan, va evolucionando en horas, va a empezar acá, puede empezar a hacerse grande, incluso podría hacerse masivo y hacerse en diferentes caras, y obviamente eso ya es mortal, ¿no? El paciente se muere. Y además, la sintomatología que les refiero, o sea, es porque a ese nivel podría haber una gastritis aguda, podría ser una hemorragia digestiva, puede ser un tromboembolismo. O sea, cuando hablamos de dolor torácico, existe una sinfín de posibilidad de patologías que podrían estar produciendo aquello. Entonces, pero que hay algunos síntomas que ya nos dan una idea. Generalmente, como les digo, es una sensación inminente de muerte. Los pacientes están, por el dolor, están sudando porque el dolor es intenso, además tienen mareos, algunos hasta tienen pérdida del conocimiento. Pueden tener incluso el dolor, confundirse con que fuera una epigastralgia, es decir, no a nivel del corazón. O sea, la división en la parte de semiología, imagino que recién lo van a ver. Pueden querer vomitar porque obviamente el corazón no está haciendo su funcionalidad. Y lo que tienen es que existe un dolor a nivel precordial que se va a irradiar por el brazo izquierdo generalmente, pues el lado del corazón, el lado izquierdo, en la parte interna, y algunas veces ese dolor se va hasta lo que es la mandíbula. Entonces, estas cosas, por ejemplo, que ya estamos nosotros indagando en el paciente, ya nos van a hacer pensar que pueda tratarse de un infarto. Pero una vez que nosotros ya tengamos la presunción, lo que tenemos que hacerle es solicitarle laboratorios. Y estos son los laboratorios de estos que se están
que se están adoptando de estos tres, el que más se pide es la CPK-MB, pero vamos a ir describiendo los tres. La LDH es la lactato deshidrogenasa. El valor de referencia es de 100 a 220. Estas iniciales las van a encontrar así. Es más fácil, como les digo, que se acostumbren a esto, aunque ustedes tienen que saber qué es lo que significa. Y obviamente esta, para cuando hablamos de infarto, es inespecífica. O sea, puede estar alterada, pero no nos va a dar el diagnóstico. Nosotros, si esto estuviera alto y el paciente está con dolor precordial, no podemos asegurar poner nuestras manos al fuego y decir este paciente efectivamente se ha infartado, ¿no? Porque existen unas patologías donde se va a alterar. Puede haber un carcinoma, una hepatitis, puede ser anemia, algún tipo de anemia. Generalmente las que son hemolíticas están muy relacionadas con este tema de la LDH. Y también mencionarles que tiene dos tipos de isoenzimas, que son la LDH5, LDH1, y de acuerdo a estos números van a estar presentes, ya sea en este caso la LDH5 en el hígado y en el músculo estriado, y la LDH1 en la fracción. Esta es la que está menos presente en lo que es la parte del miocardio, pero esta no es específica para el tema de la valoración cardíaca, aunque en el texto lo están mencionando. Esta CPK es la creatinfosfoquinasa, esos son los valores de referencia. Igual es una especificidad baja, porque cuando esta se altera puede haber alguna alteración a nivel muscular, puede ser un accidente cerebrovascular, es decir, una embolia, igual por alteración a nivel de la tiroides, y pongo etcétera, porque hay un montón de patologías donde podría estar alterada esta enzima. Entonces, por eso es que es de baja especificidad y esta tampoco nos serviría para el tema del infarto. Esta, la CPK-MB, esta es la que nos sirve para que nosotros hagamos un diagnóstico, digamos, en lo que es el tema del infarto. Estos son los valores de referencia. Eso les anoto simplemente para conocimiento porque, como les vuelvo a reiterar, ustedes no van a fijarse de acuerdo a los laboratorios. Tiene una sensibilidad del 55% a 60% y va a tener una mayor especificidad. Entonces, este nos va a dar el diagnóstico de necrosis miocárdica. Diego, apague su video, por favor. Y este también tiene 3 isoenzimas. Y si ustedes se fijan, las isoenzimas que tiene son MM, BB y MB. ¿Por qué tienen estas terminaciones? Por el lugar donde están presentes. Entonces, si nosotros pediríamos la CPK-MM, tendríamos que ver alguna patología a nivel de músculo esquelético. Si nosotros pedimos la CPK-BB, tendríamos que ver alguna alteración a nivel de cerebro. Pero como estamos hablando ahorita de la parte del corazón, por eso es que se habla de la CPK-MB, porque esta es específica del músculo cardíaco. Es por eso que esta sí nos da el diagnóstico cuando existe una alteración a nivel del corazón, pero esta fracción MB. O sea, cuando ustedes pidan, tienen que poner CPK-MB, porque esa es la que está a nivel de lo que es el músculo cardíaco. Pero también esta no es una enzima, por si acaso, esta es una proteína, pero la ponen a colación en el texto porque esta es la que nos da el diagnóstico en primera instancia, si es que la otra no estuviera alterada, de un problema de infarto. Entonces, esta es una proteína, como les vuelvo a reiterar, tiene subunidades igual, que son la T, la C, la E y la I, que depende de la que nosotros vamos a pedir, pero la que más frecuentemente nos van a reportar es la troponina T, que es la que tiene mayor sensibilidad y eficiencia para el diagnóstico de lo que es el infarto agudo de miocardio. Entonces, esta troponina nos va a servir como un marcador temprano si es que el electrocardiograma, que es lo que les he dicho, si no saben qué es el electrocardiograma, es un trazado que realiza un equipo, el electrocardiógrafo, de cómo está la funcionalidad eléctrica del corazón, y ahí nosotros ya nos podemos fijar si es que existiera o no algún tipo de alteración para suponer que está habiendo un infarto. Obviamente, cuando están dudosos, ahí es donde nos va a ayudar a definir el diagnóstico, nos va a definir el tamaño del infarto, la evolución, incluso si esto es subagudo, es decir, que no se está produciendo reciente, sino que ya ha pasado mucho tiempo, incluso en los pacientes que tienen lo que es una angina inestable, donde a veces no hay alteración en el electrocardiograma, nos puede definir y ayudar. Y obviamente, una vez que se ha hecho el tratamiento, nosotros le pedimos, cuando habíamos hablado de lo que en prácticas de lo que son los laboratorios seriados, podemos hacer periodo. Estas troponinas, por ejemplo, se piden, son juegos de troponinas que se van a pedir cada 6 horas al paciente para hacer la valoración y el seguimiento en caso de que hablamos nosotros de un infarto de miocardio, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, es el tema de lo que son las enzimas.
Y aquí están las notas, lo que yo les había dicho, de las evaluaciones que se les ha realizado. Igual esto lo voy a subir yo al blog para que ustedes lo revisen. Aquí está la puntuación total. En la primera evaluación eran 10 preguntas sobre 10 puntos. La segunda ha sido sobre 7 preguntas, sobre 7 puntos. Y obviamente las personas que no han dado la evaluación están con 0, ¿no? Ahí están. En total ustedes son 70. De los 70 creo que siempre ingresan solamente 43 en las listas. Ahí está. De todas formas, como les vuelvo a reiterar, ustedes esto lo van a observar en la presentación esta que se va a subir al blog, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, creo que ya tienen otras clases. De todas formas, he conversado con el doctor Espada sobre el examen. Me ha comentado que se puede utilizar otro tipo de plataformas para la toma del examen. Eso lo tengo que verificar yo, como les había dicho. Entonces eso se les va a avisar, exagerando hasta el día sábado, cómo va a ser el examen, en qué va a consistir y todo eso. Como les vuelvo a reiterar, si alguno de ustedes tuviera algún inconveniente, ese mismo día tiene que comunicarme para que se le programe la evaluación oral. Es la otra opción que me ha dado igual el doctor. Me ha dicho que si no habría la posibilidad del tema de alguna plataforma, entonces se utilice la vía oral por Zoom, es decir, haciendo una lista, me imagino, porque son 70 ustedes, aunque no están todos, y viendo la manera. El tema de las presentaciones, todas ya se han subido, solo falta de las enzimas para completar, y el examen sería este tema de las enzimas. Pues no sé si tienen alguna pregunta. Doctora, más o menos, ¿a qué hora va a ser el examen? No va a haber una hora fija, jóvenes. Entonces, yo sé que ustedes consultan para saber más o menos si van a hacer el examen en grupo, pero no va a haber una hora fija. Eso yo les voy a avisar posiblemente ese mismo día, porque el examen, o sea, estaría programado en esas 24 horas. Obviamente no voy a elegir a partir de las 11, 10 de la